En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuemos aquí con nuestra serie, Mi Guía. Nuestro Señor Jesús, sin duda alguna, Él guió, de la manera que nadie lo hizo. Él es su guía. Vimos que Él me guía hoy, me guía mañana, me guía más allá, incluso de la muerte, tal como lo compartimos, por cierto, en nuestro programa el día de ayer. Vamos a Juan 13, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta, versículo 1, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vemos algo. ¿Qué hizo Jesús cuando su hora llegó? O cuando Él sabía que su hora había llegado. ¿Qué hizo Jesús? Esa es una pregunta que tenemos que formularnos. Bueno, nos dice Jesús que Él los había amado hasta el fin. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo, qué se llevó a cabo. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, ahí saltamos un par de versículos, y aquí vemos que Él se reunió con los suyos, con sus discípulos. Eran 12. Y Él estuvo con ellos, cenó con ellos, compartió con ellos. Los 12, entiéndase, no 11, 12, incluso Judas estaba allí. Se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó. Eso hizo Jesús cuando Él supo que su hora había llegado. Para que Él, como dice aquí, es una manera interesante, pasase al Padre, pasase este mundo al Padre. Una manera interesante hasta de verla cuando llegue ese día, ¿por qué no decirlo de esa forma? Yo voy a pasar a mi Señor. Voy a pasar de este mundo a mi Señor. Versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús cuando Él supo que su hora había llegado? Servir. Él sirvió y lo hizo hasta lo último. La semana pasada vimos también cómo el Señor, Él guió por medio de su propio ejemplo. Ahora vamos a ver algo que es muy específico y es un caso específico de cómo servir de cómo guiar dando ejemplo. ¿Y saben cómo? El Señor guió por medio del servicio. Ahí los estaba guiando. ¿Guiando a qué? Pues a que hicieran lo mismo. Los estaba instruyendo, guiando a que así debe ser su manera de vivir. El Señor lo hizo. Y aquí el Señor, lo hace a través de un hecho concreto, a través de su vida misma, a través de lo que conocemos como lavatorio de pies. Lo hizo, siendo Él el Señor con respecto a sus discípulos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro. Estaba lavando los pies y cuando le correspondió el turno a Pedro, no olvidemos el que hablaba, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, yo lo hago. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mucha gente no entiende esto. No entiende que el guía es aquel que sirve. Tú no lo entiendes. Tú no lo comprendes ahora. Lo comprenderás después. Entendemos nosotros que Pedro, claro, fue una persona, fue un discípulo que por medio de la madurez entendió muchas cosas en su vida. Comenzó a madurar. Ya más adelante vemos en el libro de los Hechos
un Pedro tomado por Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, por cierto, el Espíritu Santo es aquel que me hace entender estas cosas que, por ejemplo, yo no entiendo. Tú no lo comprendes ahora. El servicio del que guía no se entiende. No se entiende. Por eso, el que guía, pues, claro, el que guía hace todo menos servir a aquellos a los cuales él está guiando. Los líderes hoy en día no sirven, sino que más bien son servidos. No se entiende como un líder lava los pies de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que son sus siervos, siendo el Señor en el caso de Jesús. Pero esto es algo lo cual el mundo no puede entender. No lo entiende, lo ven como una señal de debilidad, lo ven como una locura. Bueno, algo le pasó. Esto no es apto para ser entonces guía. Esto tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Jesús nos enseña y le enseña al mundo en qué consiste esto. Guiar por medio del servicio. Porque sabía, dice, que él iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, dice el versículo 11. Aquí saltamos un poco al versículo 11. Bueno, estaba hablando, bueno, aquí saltamos algo así, bueno, cuando Pedro dice, no, lávame esto, no, lávame todo, bueno, en fin. Y eso hablaba, decía, bueno, aunque no estáis limpios todos, se está refiriendo a Judas. Aquí quiero decirles algo. Sabiendo Jesús que Judas le entregaría, le lavó los pies. Esto es algo muy particular. Es algo que tenemos que notar aquí, que no puede pasar por alto. Jesús aquí nos enseña por medio de su ejemplo lo que es el servir hasta lo último. Le lavó los pies a aquel que lo entregaría por unas monedas. Le lavó los pies a Judas también. Jesús nos enseña por medio de su vida lo que Él nos enseñaba, por medio de sus palabras. Por ejemplo, en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. El hacer bien, el orar por ellos. Jesús lo hizo con Judas. ¿Qué tal la enseñanza de Jesús? Solamente Él lo haría, pero ¿saben qué? Esto es algo lo cual no se comprende. El mundo no lo entiende, no lo comprende. Pero Jesús nos lo muestra por medio de su vida, de su ejemplo de vida. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, también deberos lavar los pies los unos a los otros. Los estaba guiando por medio del servicio. Porque ejemplo, dice el versículo 15, os he dado, para que como yo os he hecho, también hagáis vosotros. Este es un ejemplo claro. Ejemplo os he dado. Él guió por medio del ejemplo. ¿Sabéis lo que yo os he hecho? Les estoy dando ejemplo a ustedes. A ustedes que me dicen Señor, a ustedes que me dicen Maestro, y sí, lo soy. Ejemplo os he dado. Recordemos Marcos 10:45. Jesús nuevamente hablando aquí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Guiar por medio del servicio. Servir hasta lo último. No olvidemos aquel versículo primero. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al cielo. Él nos amaba. El servicio está fundamentado en el amor. Porque Él guía. Aquel que me guía, me ama. Aquel que ama, que es Dios, me guía. Y si usted va a guiar las vidas de otros, va a guiar a su familia, va a guiar las vidas de otros, de usted primero tiene que amar. Servir como algo fundamental, como algo mandatorio, según Jesús, aquí lo prescribe. Así como yo lo he hecho, así también ustedes deben hacerlo. Vamos a orar. Qué gran ejemplo nos has dado tú, Jesús, el ejemplo de vida que tú nos das. ¿Sabéis lo que yo os he hecho? ¿Sabéis lo que ¿Saben ustedes lo que les estoy enseñando? Eso nos dice Jesús en este día. Ustedes me dicen Señor y Maestro, y yo lo soy.
Usted le dice, ¿cuántas veces le dice usted a Dios? O cuando usted le ora le dice, Señor. Y cuando usted va a la palabra de Dios, usted está oyendo al Maestro, aquel que le instruye, aquel que lo guía. Está escuchando ahí, está escuchando a Dios. Y tú lo eres, Señor. Y tú lo eres para mí. Pero entiendo lo que tú me estás enseñando hoy. Tú me guías por medio del servicio, porque tú me amas, Dios. Tú viniste aquí no para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y aquí tú me has puesto también para eso, para servir. Aquello lo cual el mundo no comprende, como en su momento Pedro no lo entendía, en servir. Qué gran ejemplo me das tú de lo que es amar a aquellos que me han tomado por enemigo. Cuando lavaste los pies de todos, incluso de Judas, de aquel que te entregaría, porque ahí tú ya sabías no solamente qué te iban a entregar, sino quién lo haría. Hacer como tú, Dios, porque ejemplo os he dado. Ahora, que la bendición de nuestro Señor, la bendición de aquel que vino para servir, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí, por medio de aquí, de nuestro canal, por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa también para que esto se divulgue, este mensaje mucho más. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, del puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, en la encantadora Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta ahí en su dispositivo. Este programa pues ha sido de beneficio para usted. Quiero pedirle que nos acompañe poniendo ahí, que nos ayude poniendo algún comentario de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.